De San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. De Costa Rica, desde Radio Costa Rica, 930 AM. Hoy es viernes, hermano Alfredo, un día muy especial, muy bonito. Queremos desearles a nuestros radioescuchas y televidentes que tengan el día de hoy un excelente día. Y hoy traemos un tema muy interesante, el cual esperemos en el Señor Jesucristo que sea de bendición para cada uno de ustedes. También nos pueden ver y escuchar por www.radiocr.net y también en el 930 AM. El día de hoy, don Alfredo. Buenos días, hermano Mauricio. Buenos días. Dios te bendiga. Y también una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes y radioescuchas. El Señor es bueno. Nuevamente nos ha dado la oportunidad de terminar prácticamente una semana. Estamos viernes. Y agradecerle a Dios por todas sus bendiciones y porque nos permite nuevamente contactarnos con todas aquellas especiales personas que tienen a bien sintonizarnos y escucharnos. Que Dios nos bendiga en la presentación del tema esta mañana y en forma especial bendiga a cada uno de los que nos miran y nos escuchan. Así es, don Alfredo. El día de hoy queremos darle la invitación de parte de la iglesia, tanto La Verdad Presente como la iglesia Tiempos Finales. Es un real honor venir a compartir con los radioescuchas y los televidentes el día de hoy. Dios nos ha dado la bendición hoy del maravilloso don de la vida, don Alfredo. Amén. Y también saludos especiales a todas las personas que nos escriben y nos envían sus consultas y sus inquietudes, ¿verdad, don Alfredo? La semana pasada hablábamos de un tema muy importante, el tema sobre la Biblia, pero el abandono a la palabra de Dios en estos tiempos, ¿verdad, don Alfredo? Sí. Que es algo que queremos que nosotros, nuestro ideal es que ustedes entiendan que hay tesoros preciosos en la palabra de Dios. Y hoy también tenemos un tema muy precioso que también esperamos que sea de bendición para cada una de ustedes, radioescuchas y televidentes. El tema de hoy, ¿cómo se llama, don Alfredo? La segunda venida de Cristo. Es un tema que posiblemente dice, bueno, yo de eso sé, pero hay algo importante que hoy queremos revisar en relación al tema de la segunda venida de Cristo, porque es algo que durante mucho tiempo lo han esperado nuestros antepasados. Muchos bajaron a la sepultura, hermano Mauricio, creyendo que en su tiempo lo iban a ver. Y esta generación más que nunca, con todo lo que le está rodeando, pues siente de que posiblemente estamos muy cerca de ese evento
maravilloso que tiene que darse, que es la segunda venida de Cristo. Amén, don Alfredo. ¿Qué le parece si antes de comenzar el tema oramos? Amén. 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 Oremos entonces, don Alfredo. ¿Te quieres orar? Amén. Amante Dios y Padre, Señor, muchas gracias nuevamente en esta mañana porque nos has regalado la salud y el sueño, Señor, que nos diste durante la noche. No ignorando que hay personas, Señor, en este mundo que por enfermedades, situaciones aún han perdido de vista esta bendición que son las 8 horas de descanso que nos regalas todos los días. Y gracias, Señor, porque hoy nos has permitido levantarnos nuevamente, contemplar la hermosa luz de un nuevo día. Y, Señor, agradecerte porque nos permites salir de nuestros hogares, a los que estamos trabajando, que tú les bendigas, a las amas de casa y a los que están en sus diferentes labores, Señor, que tú puedas bendecirles donde quiera que se encuentren. Y en forma especial, Señor, en esta hermosa mañana queremos humildemente pedirte, Señor, que nos bendigas al abrir el libro de los libros, tu santa y bendita palabra. El libro por el cual, Señor, en el pasado millones de seres humanos dieron la vida, Señor. Gracias por este hermoso libro, que es prácticamente el mapa, la brújula que el ser humano tiene para que no solo pueda vivir de acuerdo a tu voluntad, sino ahí está especialmente trazado el camino, Señor, que finalmente si se obedece, Señor, lo que está en este libro podrá algún día estar contigo por siempre en eternidad. Bendícenos en esta mañana, nuevamente bendice a nuestros televidentes y radioescuchas y que puedas dirigir nuestra mente, Señor, para que lo que se diga, Señor, desde estos micrófonos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Querido televidente, también, si desea llamarnos, también tenemos a su disposición los siguientes números: el 905 2930 8377 4416 y el 6031 1445. Si desea hacernos alguna consulta o también enviarnos un saludo a la audiencia o algo especial, también uno puede hacer esos números. Don Alfredo, hemos orado. ¿Qué le parece si empezamos a tomar este tema tan bonito y tan interesante, ¿verdad? Que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, antes de abordar el tema, hermano Mauricio, quisiera mencionar que esta semana ha sido una semana para mí un poco ajetreada, porque he recibido muchas llamadas de diferentes personas en el suelo costarricense. Personas que me han pedido materiales, he tenido que ir a transportes a dejar libros y documentos, materiales espiritual. Y más que nada, el pedido de la gente, hermano Mauricio, es en relación a los eventos finales que van prácticamente a enmarcar todo lo que tiene que ver con todo lo que va a pasar antes de que Jesús venga por segunda vez a la tierra. Entonces, el tema de la segunda venida viene a ser como la nota tónica o lo más relevante. De hecho, que la palabra nota tónica, la palabra tónica es cuando se habla de algo con mayor intensidad o cuando esa palabra o esa frase o esa expresión se enmarca mucho en la Biblia. Y ahí vemos donde a través de la historia, hermano Mauricio, los patriarcas, los profetas y especialmente los apóstoles, si algo tuvieron bien claro fuera de todo lo que enseñaban y lo que enfrentaron en su tiempo, fue no descuidar el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque prácticamente con la segunda venida de Cristo se terminó el plan de redención, se terminó el pecado en este mundo y nuevamente el ser humano volverá a recuperar lo que nuestros primeros padres perdieron en el Edén. Entonces, por encima de lo que el ser humano esté haciendo, no debe de perder de vista ese acontecimiento. Quiere decir que es un tema muy importante el que tenemos esta mañana. Cada uno de nosotros debe tomar conciencia de que viene un evento muy especial para el mundo, ¿verdad? El cual queremos rescatar en esta mañana. Pero, don Alfredo, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está la venida del Señor Jesucristo a esta tierra?
Interesante la pregunta, porque la Biblia dice que el día y la hora Nadie lo sabe. nadie lo sabe, ¿verdad? Eso sí. Pero sí, Él dejó señales. Y la Biblia nos indica, hay algunos indicativos donde Él dice, cuando ustedes vean que todas estas cosas están ocurriendo, erguidos, levantados vuestras cabezas, porque la redención está cerca. Y Él personalmente, de sus propios labios, el Señor Jesucristo, en reiteradas ocasiones, Él fue constante en hablar de que Él regresaría por segunda vez a la tierra. Los evangelios son bien claros donde está la vida de Él. Y en esta mañana vamos a citar nuevamente el versículo que usamos la semana pasada, que está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24 y el versículo número 3. San Mateo 24:3. Vamos a buscar San Mateo 24:3. ¿Qué dice, hermano Mauricio, San Mateo 24:3? La palabra de Dios dice en San Mateo 24:3, dice, y estando él, Cristo, o Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien, dentro de lo que la semana pasada vimos fue señales, ¿verdad? Hay muchas. La semana pasada analizamos que una de las señales es el descreimiento o abandono de la Biblia, el estudio de la Biblia, y también ya poner en tela de juicio si la Biblia realmente está por encima de lo que el ser humano muchas veces quiere hacer en el planeta. Entonces, eso hablamos de la Biblia la semana pasada. Sigue siendo la palabra de Dios, es el fundamento para toda la familia humana. La Biblia es la regla de conducta que debe de dirigir a todo ser humano, a toda institución y en su totalidad al planeta. Lamentablemente, la semana pasada vimos, apreciados televidentes y escuchas, que no es así. Ya prácticamente la Biblia está siendo poco a poco despojada de su poder. Hay escepticismo en relación a ella, incredulidad. Y lamentablemente en muchos hogares ya la Biblia es como un libro extraño. O que está ahí puesto. Un libro más. Sí, y está puesto ahí y tú encuentras que la Biblia tiene el Salmo 23, la hoja está amarilla y las demás hojas están nuevas. O sea, lo tienen ahí nada más como adorno. Sí. Como si fuera algo milagroso que te va a proteger y te va a cuidar. Pero ustedes ven que lamentablemente la Biblia no se está estudiando. Y en el caso aquí, el Señor Jesús dijo bien claro aquí que esta prácticamente sería uno de los indicativos de las señales que se darían antes de su segunda venida. Pero los apóstoles, discípulos, le preguntan aquí, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces, hay dos frases o versículos que están en la Biblia, los cuales quisiéramos rescatar en esta mañana para irle dando forma al tema. El primero está aquí mismo en San Mateo 24:14. Vamos a buscar San Mateo 24:14. San Mateo 24:14 sí. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ok, muy bien, entonces ahí encontramos donde la Biblia dice que será predicado este evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muchas personas toman, Mauricio, este versículo para decir que tal vez la venida de Jesús no está tan cerca porque tal vez no se le ha predicado el evangelio a todo el mundo. Como a los chinos, o podríamos decir sí, tal vez no sabemos. Sí, hay países inmensos, ¿verdad? Están los mismos africanos, los egipcios, los africanos, los de la India, africanos, hay muchos lugares. Sin embargo, cuando usted revisa la historia a través del tiempo, Dios de una u otra manera se ha encargado de llevar en cierto sentido la Biblia y la predicación del Evangelio a estos lugares. Pero ustedes ven, y hace poco están sucediendo noticias alarmantes, donde hay un país donde están prácticamente quitándole la vida a aquellos que se unen al cristianismo. Les están quitando la vida. Entonces, podríamos pensar que tal vez no hay una totalidad del Evangelio en el planeta, y como no hay una totalidad, ¿verdad?, que abarque todo el globo terráqueo, todo el mundo, entonces posiblemente aquí yo podría decir,
bueno, falta, y entonces como falta, todavía Jesús No vendrá. no viene. Entonces por ahí podríamos yo argumentar, decir, bueno, le falta esto. Como una pequeña excusa para decir, no, dejémoslo ahí, tranquilo. Sí, No sí, va a venir todavía, él ha sido paciente, su paciencia, su misericordia es demasiado grande. Ajá. Entonces retrasamos la Entonces la aquí venida. se habla, hermano Mauricio, de que vendría el fin cuando el evangelio sea predicado. Ahora, no quiero meterme en el tema, pero dice este evangelio en singular, no en plural, porque hay muchas iglesias y hay muchos evangelios, pero solo hay un evangelio verdadero. Es un tema que tal vez después vamos a ver con tiempo. Muy bien, el otro versículo que quisiera ver está en 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tienes, Mau? Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, el capítulo 3 de 2 de Pedro nos habla, el subtítulo que tiene en la Biblia, si usted, apreciado televidente y radioescucha, tiene su Biblia, el capítulo 3, el tema central es la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. O sea, por encima de lo que esté pasando en el planeta, en la estructura del planeta, en la naturaleza, la condición económica de los gobiernos, el asunto de guerras y todo lo que sucede en este planeta, Dios puede estar trabajando en todo y lo está haciendo, pero Él hizo una promesa. Él dijo de que Él vendría por segunda vez a la tierra. Así como nació como un niño en Belén hace más de 2000 años, Él nuevamente, reiteradamente, en muchos versículos de la Biblia, y hemos dicho que la nota tónica, Él está hablando siempre, yo no retardo mi promesa. Pero agrega más, hay una coma y dice, según algunos la tienen por tardanza. Lo que dijiste hace un momento, hermano Mauricio, es, bueno, yo creo, yo pienso, a mí me parece, y ese a mí me parece es muy peligroso. Porque si Jesús decidiera, voy a poner algo Dejarlo en manos. que podríamos especularlo, que Él decidiera venir ahora en el mes de octubre. La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo entonces le quedaría de vida al planeta, al ser humano, al ser humano? ¿Cuánto tiempo de oportunidad para el ser humano para entregarle su vida a Cristo, para prepararse para ese acontecimiento? Si Él viniera dentro de 2 o 3 meses, nos daría tiempo de reacomodar y ordenar nuestra vida. Cada uno. Es una pregunta que debería contestar cada uno de nosotros personalmente, porque realmente el Señor Jesucristo, como decías aquí en el versículo, algunos lo tienen como tardanza, pero realmente debemos de traer la conciencia de que Él viene como ladrón en la noche, ¿verdad, don Alfredo? Correcto. Y lo preocupante en relación a esto, hermano, es que ¿quién tiene la seguridad de que mañana va a seguir viviendo? O que hoy en la tarde será el último día de su vida. Los accidentes, las desgracias están por todo lugar. Correcto. Entonces nadie tiene segura la vida. Por fe y confianza en Dios tenemos la esperanza de que Dios nos protege y nos cuida. Sin embargo, algunos la tienen por tardanza. Ahora, en ese lapso de tiempo que le queda al ser humano y a este mundo, hay muchas personas, hermano Mauricio, que tenemos y disculpen que usen la palabra así como buen costarricense, tan enredada nuestra vida, tan complicada, donde hay situaciones que nos tienen prácticamente asfixiándonos. Y no podemos deshacernos de esas situaciones. Y eso está impidiendo que nosotros seamos personas que estemos preparados realmente para la segunda venida de Cristo. Entonces lo tenemos como un acontecimiento, como dice aquí, que se va a dar, pero que yo estoy como espectador sin hacer ninguna preparación. Y lo más difícil, no solo preparación para mí, muchas veces para mi familia, y lo más importante, ¿qué estoy haciendo para otras personas?
O sea, esto lleva una serie de connotaciones alrededor de la vida de cada ser humano, donde implica una gran responsabilidad y a la vez un gran privilegio de que yo pueda verme involucrado con el que murió en la cruz. O sea, meterme en su obra, en lo que Él espera de mí, por lo que Él hizo por mí. Entonces, dice aquí el versículo que muchos lo tienen por tardanza. Y sigue diciendo, sino que es paciente para con nosotros. Ahí viene la otra parte del versículo. Sino que es paciente para con nosotros. Y viene eso donde dicen por ahí, bueno, Dios ama tanto al ser humano, Dios me quiere que Dios me va a dar tiempo. Nos relajamos. Exactamente. O sea, Dios me va a dar tiempo, Él me entiende. Pero cuando tú piensas así, imagínese que esto lo han dicho a través de décadas y de cientos de años muchas personas. Dios me va a dar tiempo, Él me entiende, Él sabe que estoy en una lucha, que yo en algún día le voy a entregar mi vida, en algún día le voy a seguir. Entonces, ¿por qué? Porque dice aquí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí juntamos dos grandes verdades, que es, no vendrá hasta que se predique el evangelio. Y otra parte es que Él es paciente, retarda su promesa porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, en base a eso, podríamos montar una religión o abrir una iglesia y enseñarle a la gente eso. Correcto. Y la gente, viendo que la Biblia lo dice, podría decir, bueno, sí, Él tiene que dar tiempo. Pero entonces aquí viene donde yo le invito a usted, apreciado televidente y radioescucha, que se detenga ahí en su hogar y piense en lo siguiente. Todos los días nacen niños, Sí, eso sí. bebés. De ahí pasan a la Y niñez. más, y cada Sí. vez más. Y pasan a la juventud y a la etapa adulta. Y mueren muchos también. Y mueren millones. Si fuera que hasta que se predique el evangelio y hasta que todos procedan al arrepentimiento, yo podría decir en esta mañana que Jesucristo no va a poder venir nunca al planeta. Sí, porque todos los días nacen personas y todos los días mueren personas. Entonces, y dice que para que, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ese es él retrasa su promesa por misericordia. Pero a la vez, constantemente nacen niños, constantemente mueren personas todos los días. Y nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene predicar el evangelio? Entonces, hay algo aquí que tenemos que decir lo siguiente, que habrá un momento en la historia del planeta donde estén naciendo niños, bebés, estén niños en kinder, en escuelas, jóvenes en colegios y adultos en sus labores y obligaciones diarias. Jesús determinará venir por segunda vez a este mundo. O sea, lamentablemente, dentro de lo que vamos a ver al final del tema en esta mañana, llegará un momento, hermano Mauricio, donde el que ya entiende esto, el que lo comprende, el que lo ve a través de toda la Biblia, porque hemos visto dos versículos que están en la Biblia, pero que los estamos tomando y no estamos viendo todo el contexto de lo que habla la Biblia sobre la segunda venida de Cristo. Señales, acontecimientos, condición de la humanidad, condición del planeta, la forma en que están las religiones, la situación que el mundo está teniendo en situaciones que ya son alarmantes. Entonces esto involucra un todo donde necesitamos entender que en algún momento Dios dirá hasta aquí. Y lamentablemente el que esté listo o no esté listo, el que escuchó o el que no escuchó, lamentablemente será una sorpresa. Será una sorpresa para la persona decir, bueno, esto ya apareció y ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Sin embargo, en relación a la pregunta que me haces, hermano Mauricio, aquí viene lo siguiente. Jesús delegó sobre su iglesia, que fueron los apóstoles, la responsabilidad de predicar el evangelio. Sin embargo, no solo les advirtió que ellos tenían que predicarlo, sino también les enseñó que a través de la predicación del evangelio, ellos iban a pagar con su vida el anunciar las nuevas del reino. De hecho, que si yo tengo ahí, pero si alguno de ustedes que está viendo o escuchando,
la mayoría de los apóstoles, por ahí todos fueron muertos. Sí. Ninguno, bueno, salvo Juan, que fue el último que estuvo en la isla de Patmos, pero prácticamente casi todos fueron asesinados, fueron muertos. Sabiendo ellos la consecuencia de la predicación del Evangelio, ellos entendieron que había algo más importante que creer en Cristo, en su palabra, aceptarle como Salvador, sino algo que es vital, el amor hacia el ser humano. Correcto. Ellos entregaron sus vidas también. Claro, Por claro. amor a Claro, porque al ser recordemos que Jesús en varias ocasiones dijo, hablando cuáles son los dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas es hacer la voluntad de Dios. Ujú. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces yo no quiero que me pase a mí, yo no quiero que me pase a mí que me pase a mí lo bueno y que a mi prójimo le pase lo malo. Entonces cuando usted entiende el problema en el que el ser humano está y por qué Cristo vino a este mundo, cuando usted llega a entender todo eso en su vida, entonces usted se convierte en un predicador del Evangelio. Entonces tiene sentido de que voy a predicar el Evangelio porque el ser humano necesita la salvación y todos los días están naciendo, hay generaciones nuevas. Entonces necesitamos, hermano Mauricio, mantener, en la época en que yo estoy viviendo, yo tengo que tener, o sea, tratar de mantener prácticamente que la gente pueda mantener la predicación del Evangelio. O sea, yo si fui joven predicando el Evangelio, llegué adulto y si Dios me permite llegar anciano, sigo predicando. Y yo espero que la gente que viene detrás mío, las generaciones anteriores, lo sigan haciendo para que la gente que está en el mundo pueda también conocer esto. Entonces la necesidad de predicar el Evangelio implica más que verlo desde un punto de vista personal. Sino, esta es una obra de alcance mundial. ¿Por qué de alcance mundial? Porque como seres humanos somos una sola familia. Y Jesús vino y murió por todos los seres humanos. Entonces necesitamos hacerle saber a la gente, a la humanidad, que Jesucristo vino a este mundo, como dice el versículo, para que nadie se pierda. O sea, Él está luchando para que ningún ser humano se pierda. Y cuando yo entiendo esto, hermano Mauricio, yo llego a tomar la siguiente decisión. Y ya más adelante vamos a ver este punto. No quiero adelantarme. Detrás de todo esto hay un enemigo que está trabajando para que nosotros no prediquemos, para que la gente no escuche. Y aquí quiero decir que todo ser humano que existe en el planeta, dice la Biblia, que es imagen y semejanza de Dios. Como imagen y semejanza de Dios, todo ser humano tiene por naturaleza el ser una buena persona. Sí. Claro. Aún hasta el más malvado puede ser una buena persona dentro de sí. Y lloran. Hay gente mala que llora cuando es tocada sensiblemente. Entonces, al saber yo que todo ser humano es hecho imagen y semejanza de Dios, pero que es el pecado que mora en él, que lo hace ser un ladrón, un asesino, un adúltero, un fornicario, un homosexual, una lesbiana, un idólatra. Yo no veo a la persona lo malo que ella es, sino lo que ha hecho el pecado en la persona. O sea, el trabajo es ver al ser humano como un hijo de Dios, amar al pecador y ayudarle para que Cristo pueda ayudarle a solucionar el problema del pecado. Entonces necesitamos llevarlo a Cristo para que si Él llega a Cristo, Él pueda entonces aceptar la predicación del Evangelio. O sea, nosotros estamos luchando prácticamente contra un imperio donde hay mucha maldad y está luchando y trabajando incansablemente para que ningún ser humano se prepare para la segunda venida de Cristo. Entonces, de ahí queremos, estimado televidente y radioescucha, hacerle la siguiente pregunta y contestémoslas cada uno de nosotros en forma personal. Don Alfredo, ¿está el mundo preparado para este gran evento que viene, don Alfredo? ¿Está el mundo listo? ¿Ha tomado conciencia cada uno de nosotros para que, como decía nuestro Señor Jesucristo, no nos tome por sorpresa, como ladrón en la noche? Quiero invitarles también a escuchar esta siguiente melodía
que también esperamos que en esta mañana
Bueno, seguimos con nuestro programa en Radio Costa Rica 930 AM. En esta mañana queremos invitarles a nuestras iglesias el día de mañana, sábado, a partir de las 8:45 de la mañana, en la iglesia La Verdad Presente, ubicada en Coronado de la Bomba del Trapiche, 400 metros norte y 200 metros este estamos ubicados en el complejo Las Huacas. Ahí pueden llamarnos al 8854-5464 con nuestro hermano Alfredo Garita y les invitamos a pasar con nosotros el día de mañana. También tenemos la iglesia Tiempos Finales, mi estimado amigo y hermano y hermana. Estamos ubicados en Barrio Escalante de la Rotonda del Farolito, 100 metros oeste. Y también pueden llamarnos al 8553-1281. El día de mañana le esperamos con los brazos abiertos, con un programa lleno de bendiciones y con un almuerzo, ¿verdad, don Alfredo? Amén. Un delicioso almuerzo y sobre todo con un día muy especial, el Día del Señor. Amén. Un día en el cual nosotros nos deleitamos en las cosas del Señor. Amén. Seguimos con el día de hoy, con el programa Señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero estamos hablando en sí, la segunda venida del Señor Jesucristo. Que es la nota tónica de toda la Escritura. Sí, quisiéramos recordar también, apreciado hermano y televidente, radio escucha, estamos llegando a un tiempo donde yo quisiera que el Espíritu Santo, bueno, Dios, yo también quiero, le pueda grabar esto en su mente y en su corazón, o sea, se lo pueda escribir con letras de fuego. Y es de que el ser humano está cogiendo dos caminos. Un grupo, una minoría que defiende los principios de la Biblia. La Biblia es la palabra, es la que rige su conducta. Uh-huh. Y otra donde prácticamente no solo está abandonando el estudio de la Biblia, lo ha cambiado, y hago el paréntesis aquí, la cápsula, la tecnología. Uh-huh. Lo ha venido inundando a la persona, y la otra persona donde ya definitivamente niega la autenticidad, la veracidad de la Escritura. Entonces, tenemos que definirnos como seres humanos y recordar que Jesús dijo en San Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, uh-huh, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la Escritura debe ser la base de toda familia, de todo individuo, de toda institución y del mundo entero. Y sobre eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Amén, amén, Alfredo. Me dijiste que había alguien que estaba retrasando también la venida del Señor, ¿verdad? Aparte del Señor Jesucristo, que leímos en 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo número 9, que el Señor retarda su promesa. Pero también me dijiste que había alguien que también está retrasando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, sí, y reacomodando un poquito más la apreciación que estás haciendo, Mauricio, aunque él no puede atrasarla, pero sí la está enredando o complicando, para que el ser humano, que es el objetivo principal de este personaje, cuando Jesucristo venga, el plan de él es decirle, todos están de mi parte, todos están en mi reino, de nada vale tu segunda venida. Claro, tenemos que tener bien seguro de que no va a ser así, ¿verdad? Porque ya han muerto millones en Cristo que están en las sepulturas esperando por su segunda venida, y cada día mueren personas afirmadas en este mensaje y en la palabra de Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis, hay un versículo que usted lo puede memorizar, yo lo aprendí de memoria, que está en Apocalipsis 12:12. Hermano Mauricio, si nos puede leer ahí el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano Mauricio? Dice, Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Entonces, muy bien, el enemigo de las almas, del que está detrás de todo esto, el diablo, se opone y se levanta en contra de todo lo que Dios establece. Desde el principio ha sido él. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 8 dijo, Él es asesino, es ladrón y es padre de mentira. Homicida. Todo lo tiene, es homicida. Es un ser definitivamente malo en toda la extensión de la palabra. Entonces, él tiene que ver cómo soluciona ese poco tiempo que le queda, porque él podía vivir millones de años. Por causa del pecado, pues la vida se le acortó. Perdió prácticamente, sí, perdió prácticamente todos los millones de años que hubiera existido. Ahora, sin ver aquí algunos aspectos de la Biblia, quisiera mencionar así rápidamente que en San Juan 12, San Juan 14 y San Juan 16, San Juan 12, 14 y 16, hay 3 versículos donde Jesús dice lo siguiente: viene el príncipe de este mundo. Y nada tiene de mí. Correcto, le pone como calificativo el príncipe de este mundo, porque es el que está gobernando el mundo hasta donde Dios se lo permite. Este ser necesita, o sea, podría decirlo así, a él no le interesa que Jesús venga por segunda vez a la tierra, porque ya él sabe a qué viene Jesús a la tierra. Entonces, él conoce su destino. Claro, entonces él lo que está haciendo es jugando el juego de la vida con los seres humanos, con las naciones, con los gobiernos, enredando, asustando, quitando, poniendo leyes, especialmente en asuntos religiosos en este tiempo, con el ecumenismo y todo eso. Y el ser humano está enfrascado viendo las noticias, viendo cómo se está moviendo todo, y lo más grave del ser humano es que no está haciendo nada para este acontecimiento. El pecado avanza. No hay reacción. Sí, las cosas malas. Vean ustedes, por ejemplo, cómo está este mundo, el homosexualismo, cómo está avanzando a pasos agigantados. Y muchos que decimos ser cristianos, seguidores de Cristo y la Biblia, estamos en un silencio vergonzoso, cruzados de brazos, metidos entre las iglesias y nadie quiere hacer nada. Entonces, Satanás está prácticamente preparando todo el escenario a su gusto y enredando al ser humano para que se involucre en el pecado y se involucre en el sistema de vida que él quiere y lo aleje de Dios. La gente en las iglesias que llamamos cristianas, en esto hablo de todas, llegan a la iglesia, hermano Mauricio, a la escuela dominical o a la escuela sabática, llegan ahí, se sientan, oyen la predicación y ya se van para la casa y se olvidan de todo. Siguen en su rutina y siguen en su vida. Y el príncipe del mal está trabajando a tiempo completo, día y noche, elaborando planes con sus legiones demoníacas para que el ser humano no se prepare ni sepa cuándo va a ser la segunda venida de Cristo. O sea, como que de una u otra forma, el ser humano lo ha tomado en una forma descuidada. Hay mucha negligencia en relación a esto. Entonces, la Biblia nos está mencionando que lamentablemente el ser humano prácticamente se está descuidando y en una forma muy solapada lo están envolviendo como en un sueño, como dice la Biblia. Como lo tengo dominado, lo manejo claro, como yo quiero, dice Satanás. Y el ser humano vive como en una tibieza espiritual. En una tibieza espiritual. Entonces, Satanás a él no le sirve que esto se termine. Ni que se predique. Menos que se predique. O sea, le interesa mantener al ser humano lleno de tecnología, de trabajo, de obligaciones, de deberes, de placeres, de viajes, de comodidades, de despreocupaciones. Y ese día de la segunda venida de Cristo, que está bien escrito en toda la Biblia, lamentablemente es muy peligroso porque tomará por sorpresa, hermano Mauricio, a la mayoría de seres humanos. Y aquí es donde quiero irme al mismo evangelio, porque estamos en Mateo 24, San Mateo capítulo 24, los versículos 37, 38 y 39. Vamos a leerlos. Dice San Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Preocupante estos versículos, porque en una forma análoga, en una comparación bien clara, Jesús nos dice que va a ser prácticamente igual o parecido, o yo diría que para mí personalmente va a ser más grave la forma en que el ser humano se va a encontrar cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Porque dice como en los días de Noé, como en los días de Noé. Y aquí, lástima que el tiempo no alcanza. Noé fue un pregonero de justicia, un hombre santo. 120 años, don Alfredo, predicando. Y con una evidencia tangible, visible, como fue la construcción de un arca. ¿Y cuántas personas ganó Noé para Cristo? ¿Cuántas personas se salvaron en esa época? Donde debemos de entender que estos seres venían prácticamente saliendo casi de las manos del Creador. De hecho, que ellos vivían 900, 800 años, 700. Era una raza muy longeva, muy inteligente. Y sin embargo, lamentablemente, dice aquí la Biblia que no entendieron. Y dice que se los llevó a todos. Óigame, yo me detengo. O sea, si esta gente no entendió que era una raza, o sea, inteligente. Y recién salía casi de las manos del Creador, claro, ¿verdad? Ahora, en nuestra época, como está el ser humano, y yo le puedo decir, voy a hacer una cápsula ahí. Apreciado televidente, radio escucha, si a usted le dieran ahora 1 millón de colones para que diga 5 versículos de memoria de la Biblia, ¿cuántos podría decir? Qué triste, ¿verdad? Posiblemente tal vez ni 1 o 2 ahí medios mal dichos. O sea, nuestra capacidad, nuestra retentiva de memoria se ha venido perdiendo. O sea, la raza está muy descuidada, estamos muy deteriorados. Gracias, Mauricio. Estamos muy deteriorados, lamentablemente. Entonces, si aquella gente se perdió, Jesús cuando vino en San Lucas 19:10, dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, buscar y salvar lo que se había perdido en el tiempo de Él. Imagínense cómo estamos en este tiempo. Ahora, volviendo al tema de la segunda venida de Cristo, dice que ellos no entendieron. O sea, no pudieron entender. Noé se lo explicó de todas formas y no entendieron. Estaban ya inhabilitados para entender de que el diluvio iba a venir. Lo mismo, el ser humano está entrando en una etapa donde pareciera decir como que esto va a seguir. Y como que Jesús no va a venir por segunda vez a la tierra. De comodidad. Sí, de seguir viviendo y hay que seguir luchando en este mundo. Aquí vamos a estar, ¿verdad? Y si vinieran desgracias, inclusive, por ahí se habla de que pueden venir asteroides, meteoritos, pero es como una mutación o un cambio que tiene que sufrir el planeta. Y posiblemente, como los dinosaurios. Sí, y posiblemente el planeta va a tener que ser reestructurado, morirán millones, pero eso es normal. Vaya acostumbrándose a eso. La ciencia vende eso. Sí, la mal llamada ciencia, ¿va? Que deja a un lado la Biblia y pone por encima la capacidad del ser humano, por encima de Dios. Pero Dios en toda la Escritura, en toda la Biblia, nos enseña prácticamente de que llegará un momento en la historia donde esto llegará a su final. Y yo quiero rápidamente mencionar que aquí quien tomó la iniciativa y quien le dijo a los antivilanos no más fue Dios. Sí. Dios fue, hermano Mauricio, el que tomó la iniciativa, dijo no más, suficiente. O sea, les he dado todo, les he ayudado, les he dado un planeta con todas las comodidades y el ser humano siempre quiere apartarse de lo que yo quiero y de lo que yo pido. Y es aquí donde entramos a la parte final del tema. Y es el siguiente, hermano Mauricio, apreciados televidentes y radioescuchas. A través de la historia, lamentablemente, cuando Dios ha dicho es blanco, ¿qué dice el ser humano? Negro. Voy a ir, no voy. Voy a comer, no voy a comer. Siempre todo lo contrario a la voluntad de Dios, lamentablemente. Y aquí vamos a ir a un versículo que quiero rescatar. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 24 y 25. Génesis 19, versículo 24 y 25, donde a través de la historia vamos a ver donde lamentablemente casi siempre
ha sido repetitivo esta situación entre Dios y el ser humano. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 19, 24 y 25 los versículos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, no quedó nada, don Alfredo. Realmente no quedó nada, estimado televidente. Sí, y aquí vemos algo que es doloroso. Ahí habían niños, Sí. mujeres embarazadas, jóvenes, Ancianos. señoritas, niñas, ancianos. En el diluvio también había gente de todas las edades. Entonces al principio del tema abordamos de que ¿cuándo va a venir Jesús? Hasta que sea predicado el Evangelio, hasta que todos se arrepientan. Nunca podría venir. Sí. Entonces Él tiene que venir, no importando en la forma en que el ser humano se encuentre. Niños, jóvenes, o sea, lamentablemente esto va a ser un hecho prácticamente negativo para la humanidad. Y aquí en el caso de Sodoma y Gomorra, aquí tenemos un ejemplo que tenemos bien claro. El pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, la sodomía y todo eso es severamente castigado por Dios. Y lo más grave es que no solo pagan los seres humanos, adultos responsables de estos, sino que pagan gente inocente. Niños pagan, lamentablemente. Y en este caso pagaron 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Sí. Entonces, encontramos registrado que a través de la historia, cuando usted está estudiando la Biblia y la Escritura, cuando Dios avisa sobre algo, el ser humano, hermano Mauricio, como que se vuelve más rebelde, más desafiante. Como que entra en una, no, es que si yo creo, si yo pienso, si yo digo, o si el pastor dice, o sea, ponemos la confianza en nosotros mismos y dejamos a un lado la historia, dejamos a un lado la Escritura, las evidencias que tenemos quedan a un lado. Y hermano y hermana, la segunda venida de Cristo está muy cerca de este mundo. Tenemos todas las señales y las evidencias. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuánto falta para la segunda venida de Cristo? ¿Y cuál va a ser, digamos, la señal o el hecho o el acontecimiento que va prácticamente ya a decirle al ser humano, ya esto no tiene retroceso? Ya esto prácticamente se termina. Entonces tiene que haber un evento, hermano Mauricio, que enmarque de que ya el ser humano, los que estudian la Biblia, porque los que no creen en la Biblia, ellos van a decir, esto es ciencia, esto es parte del planeta. Le darán una explicación científicamente o una forma humana. Y descartarán a Dios su palabra. Entonces hay un evento, porque el tiempo se nos está yendo, hay un evento que va a enmarcar el acontecimiento, que va a decir, ya estamos a días, meses, tal vez años de que Jesús venga. Está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 8, el versículo número 5. Apocalipsis 8, versículo 5. Apocalipsis 8, 5. Dice, Apocalipsis 8, 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, la Biblia tiene un orden cronológico. O sea, Apocalipsis no va a estar en Génesis o Génesis va a estar en Apocalipsis. Entonces, lo que va a marcar prácticamente el acontecimiento para que ya o sea, donde Dios ya va a tomar, hermano Mauricio, esto en sus manos, es un terremoto a nivel mundial. No un terremoto en África, o en China, o en Centroamérica. Un terremoto a nivel mundial va a decirle al ser humano, ya esto es tomado en mis manos, como fue el diluvio, como fue Sodoma y Gomorra, como fueron las 10 plagas en Egipto, como fue la destrucción del pueblo de Israel en el tiempo de la era cristiana. Ya Dios va a tomar el control de esto en sus manos. Dios toma una iniciativa. Dios tomará la iniciativa. Y ese terremoto a nivel mundial prácticamente es el que va a marcar de que ya Dios tomó esto en control y que ya el tiempo no sería más. De hecho, que en el libro de Daniel capítulo 12, Daniel dice y el ángel dice, y el tiempo no sería más. Y yo quisiera en esta mañana decir lo siguiente. Hay un libro que para mí es el libro, mi segundo libro preferido después de la Biblia, que es la historia documentada del cristianismo o el conflicto de los siglos.
Yo le invito, apreciado televidente, para que hoy, si lo tiene, y si no, nosotros se lo regalamos. Se llama El conflicto de los siglos. Yo le digo la historia documentada del cristianismo. Para que usted se lea en el capítulo que se titula La esperanza que infunde alegría. Está en la página 349. Uno de los acontecimientos que más envolvió al planeta fue el famoso terremoto de Lisboa. Léalo en ese libro, por favor. Léalo hoy, busque el libro, márquelo, léalo, porque usted va a ver lo que ese terremoto ocasionó en el año de 1755, porque eso será un pálido reflejo de lo que le viene al planeta antes de que Dios tome el control y antes de que su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. Amén, hermano Alfredo. Y quiero leer así rápidamente Génesis 6:5, dice: y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y todo pensamiento de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pregunta, don Alfredo, ¿será que, estimado televidente, será que será esta la actitud del ser humano hacia Dios todavía? Bueno, estudiemos en nuestra casa, revisemos la Biblia y leamos ese capítulo. Se nos fue el tiempo, que Dios les bendiga y les esperamos mañana en las iglesias y que tengan un feliz día y muchas bendiciones para todos. Dios les bendiga. Feliz día.